Hola, ¿cómo están? Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro de Mi Pánico y Yo, a esta clase, a este encuentro de reflexiones, de toma de conciencia, de saberes. Te quería contar que lo que posibilitó mi recuperación, lo que posibilitó eh, poder tomar el control de mis sentimientos, de mis emociones, lo que dio lugar a poder concentrarme en otras cosas, además de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos capítulos, es el saber. Lo primero que quise saber cuando empecé a sentirme mal y empecé a tener descomposturas y me llevaban eh, de una clínica a otra, un médico a otro, eh, fue mi situación clínica, ¿no es cierto? Haciéndome los estudios médicos necesarios que descarten cualquier patología física. Si bien yo sentía morirme, porque esa es la realidad, o sentía perder el control, o sentía que no era yo, no controlaba mis músculos, mi cuerpo, eh, bueno, en algunos momentos miedo a salir, miedo a enfrentarme. Eh, lo primero entonces que hice es tomar conciencia de mi situación física, mi salud física. Descartado esto y habiendo conocido que mi físico estaba bien, eh, nada, terminé con, bueno, ya sabemos, con la medicación necesaria, atención psiquiátrica y atención psicológica. Y esto te quería decir que es muy importante, que no dije en el primer video. Nunca, jamás dejes la medicación que pudieses estar tomando sin el control médico. Esto es muy importante. Y si estás haciendo psicoanálisis, si vas al psicólogo, tampoco dejes, mucho menos, dejes la terapia. Es muy beneficiosa la terapia. Todo pasa por la palabra. Un viejo dicho dice que cuando el corazón no llora, lloran los órganos, ¿no es cierto? Nos está diciendo que cuando no nos expresamos y tenemos en nuestro interior todo el tiempo esa angustia, contenemos la emoción, contenemos el llanto por vergüenza, por miedo, por no lastimar a otro. Bueno, hay que expresarse. Y si vas al psicólogo, todo pasa por la palabra y por la expresión de uno. Bueno, dicho esto, hoy te voy a hablar de la emoción. Vamos a hablar de la emoción. Y vamos a ir definiendo, porque es necesario conocer, es necesario saber, porque te libera. Sabiendo te liberas. ¿Qué es lo que tenés que saber? Que todo está en la mente y todo es, casi podría decir, un despropósito mental. Con lo cual vamos a estar definiendo la emoción. Voy a tomar una definición que escribí en el libro, que una definición sobre emoción de la Universidad de Alicante en psicología básica. Dice que se considera emoción a la respuesta de todo organismo que implique una excitación fisiológica, conductas expresivas y una experiencia consciente. Es una reacción subjetiva al ambiente acompañada de respuesta neuronal y hormonal. Se considera Se consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de ser. Reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios orgánicos, de origen innato, influidos por la experiencia. En el ser humano la experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, de saberes, actitudes y creencias sobre el mundo que nos rodea, que utiliza para valorar una situación concreta e influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Bueno, por lo expuesto, y si querés, volví a escucharlo, ¿no es cierto? Te darás cuenta que la emoción juega, las emociones juegan un papel fundamental, tanto en la mente como en el físico, ¿no es cierto? Se expresan en el físico. Una de las emociones
de la que vamos a hablar en los próximos capítulos, es en el miedo. El miedo tiene gran injerencia y gran influencia en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero lo que tienes que saber es que las emociones y los sentimientos no son para nada nocivos en nuestra vida. De hecho, le debemos la existencia humana, le debe la supervivencia a esa parte de nuestro cerebro que de alguna manera nos protege a la hora de una reacción ante un peligro inminente o un hecho feliz que sobresalta la más hermosa relación interhumana, ¿no es cierto? Vale decir, no están, no son inútiles las emociones, nos defienden y es normal tenerlas. Para esto es fundamental, que esto ya te lo dije también en el video anterior, es fundamental tener un conocimiento íntimo de nosotros mismos, que si lo propones obviamente lo vas a lograr. El doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard habla de la inteligencia intrapersonal, que sería la inteligencia emocional, de la que después también habla Montañez Cholís y Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, y dice: el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta. Así define el doctor Howard Gardner la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, nuestra inteligencia interna. ¿Qué nos está diciendo Gardner? Nos está diciendo que tenemos la capacidad de manejar las emociones, que están ahí, que son nuestras, y por lo tanto podemos de alguna manera equilibrarlas. Podemos tener una emoción de miedo, pero también podemos tener una emoción de alegría, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que subyace y lo que fundamenta una emoción? Sin ninguna duda que es un pensamiento. Y es indiscutible que en primer lugar surge un pensamiento. Aunque algunos autores dicen que a veces surge la emoción antes que el pensamiento, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. El pensamiento puede ser consciente o inconsciente. Sabemos que el inconsciente es difícil de interpretarlo, se manifiesta en los sueños, en los actos fallidos, ¿no es cierto? Pero de esos sueños y esos actos fallidos, también vos podés hacer una introspección, o una autoevaluación, o una autorreflexión, ¿no es cierto? Recordando el sueño. El psicólogo es el que, de alguna manera, tiene herramientas para interpretarlo mucho mejor que uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, antes que parezca una emoción o un sentimiento, seguramente que vamos a ver y representar en nuestra mente todo lo que nos rodea. Y basta con solo dar un golpe de vista hacia alguien o hacia algo para que en milésimas de segundos surjan un sinfín de interrogantes, pensamientos, sentimientos, emociones que nuestro subconsciente va a guardar en determinados casos como experiencia. Es lo que te pasó ante el primer miedo, ante el primer ataque de pánico, la angustia, la fobia, la depresión. En el subconsciente va a estar guardado como una experiencia. Te voy a dar un ejemplo, que también está en el libro, sobre el trabajo que realiza nuestra emoción en determinados momentos. Vamos a suponer, un ejemplo. Estamos de viaje, nos vamos de vacaciones a determinada playa, cualquiera, no importa. Y en ese viaje, ¿no es cierto?, vamos a ir pensando en esas imágenes, en el color del agua, en los aromas, en la arena, en llegar y salir corriendo y zambullirnos en el agua tibia, jugar con las olas. Fíjate vos, ¿no? Cómo la mente se llena de pensamientos. Todos esos pensamientos generan emociones, ¿no es cierto? En este caso de alegría, ansiedad por llegar. Lo que sí quiero que tengas muy en cuenta es esto, ¿no? La mente se llena de pensamientos y emociones. Entonces podemos apreciar que nuestra mente se llenó con una cantidad de experiencias que
que por una parte son reales y por la otra son irreales. Reales e irreales. Y es fundamental para poder ir reeducando nuestra mente, poder definir las diferencias de lo real o irreal. ¿Cuál es la parte real? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la parte real de todo ese viaje yendo de vacaciones? ¿Estás en las olas? ¿Estás en la playa? ¿Estás en el mar? No, la parte real es solo el viaje. Y las experiencias de ese momento lo son. Ya que en ese instante presente es la realidad absoluta. Sin embargo, en todo ese viaje hemos cargado una cantidad de información que es vivida como una realidad sin serlo. Entonces yo te pido acá que no me malinterpretes. No te digo que está mal ir emocionado. Es hermoso, por supuesto. Lo que quiero decir es que razonemos, que razones y podamos reflexionar sobre esos momentos en que quedamos atrapados en nuestros pensamientos y que logremos diferenciar la realidad o no. ¿Por qué? Porque en reiteradas veces nos quedamos allí, en un pensamiento o emoción que en el trastorno de ansiedad, justamente, o el pánico, la fobia, la angustia o la depresión, seguramente vamos a distorsionar o a tomar como real y, por supuesto, a magnificar esa situación que seguramente o quizás sea inexistente. Entonces, como conclusión, debemos tratar de ser mesurados ante nuestros pensamientos o emociones. Te cuento que no es malo controlarse. La verdad es que quien te habla en este momento muchas veces se vio atrapado por sus pensamientos, secuestrado por sus emociones, y a medida que fui reeducando, pude comprobar que podía hacerlo, controlar los pensamientos y las emociones, y además lo bien que hizo a mí, a mis seres queridos, y no menos maravilloso, tomé conciencia de mi vida y lo que quiero para ella. Para finalizar con esta pequeña clase de hoy, te quiero decir que, ¿sabes qué me dicen muchas personas? Me dicen, pero ¿cómo hiciste? Yo no puedo. Y yo siempre contesto lo mismo, ¿no? ¿Qué soy más que tú? ¿Qué soy más que vos? Nada. Todos tenemos esa capacidad innata de superarnos y la descubrimos cuando, porque uno lo toma como malo, qué mala es la ansiedad, qué malo es el ataque de pánico, qué mala es la fobia. Pero en realidad el cuerpo nos está diciendo alto. Para. Detente. Entonces en ese momento, ese es el momento de dejar de vernos como víctimas y pasar a ser docentes de nuestras vidas. Para hacer de ella un ejemplo de fuerza, amor y pasión. Cuando yo pude interpretar mi enfermedad, por llamarlo enfermedad, me di cuenta que para algo llegó a mi vida. Para esto. Para tomar conciencia de mi ser. Entonces, hacer buen reparo, pensar y repensar lo que pensamos, las emociones que generamos, las reales y las irreales, también posibilitan la reeducación y de nuestra mente, de nuestras emociones, y nos da herramientas para ir descubriendo en este mundo maravilloso que es la mente, de el miedo irreal o irreal. El miedo es miedo y te provoca sensaciones, sentimientos. Pero la pregunta que tenés que hacerte ¿es irreal o es real? ¿Debo tener miedo o no debo tener miedo? ¿Cómo responder? Y muchas veces dijiste, me estoy muriendo. Estás aquí, viendo este video, ¿no es cierto? Con lo cual, no te moriste. El ataque de pánico no mata, dicen los médicos. El ataque de pánico no mata.
Lo que en realidad te paraliza es no entender el miedo, no entender tus emociones. Así que te dejo con este ejercicio, otro nuevo ejercicio, y espero que estés haciendo los anteriores. El de respiración es importantísimo. Escudriñar, revisar todo el tiempo. Cuando te sentís ansioso, ansiosa, cuando estás nervioso, nerviosa, cuando crees que vas a tener un ataque de pánico, cuando crees que vas a tener un ataque de ansiedad, hace un alto mental. Así como te concentras 100% en tu miedo, en tu ansiedad, en tu angustia, te podés concentrar en otra cosa. Ayer me preguntaba una querida amiga ahí por el Facebook, me preguntaba si uno se podía concentrar durante un ataque de pánico. Al principio cuesta, es difícil porque no estás entendiendo qué pasa, no estás sabiendo bien a ciencia cierta qué pasa. Pero yo te cuento que cuando empecé a aprender y empecé a saber, después cuando tenía algunos, así como unas recaídas de ataque de pánico, lo que hacía era concentrarme 100% en el ataque de pánico. Iba revisando cómo se iba manifestando en el cuerpo, parte por parte. Cómo la sangre fluía a los brazos, cómo fluía a las piernas, qué músculo me temblaba, si transpiraba, si no transpiraba. Iba revisando. No es imposible. Como siempre digo, con trabajo, con esfuerzo, con perseverancia, con paciencia, con ponerte en primer lugar, con amor a vos y con sentirte poderoso, como te dije en el video de ayer, que me gustaría que esto lo compartan, que lo charlen, que te hagas docente, que lo recomiendes, que lo recomiendes. De a poco se van dando los resultados. Así que los invito a esto, ¿no? A reflexionar, repitan el video, todo lo que puedan. Gracias a Dios tenemos esta herramienta maravillosa. Compartan, charlarlo con vos, con la familia si querés. Que sirva esto para prevenir y para superar. Prevenir y superar. Pero prevenir y superar. Así que podés hacerte docente y sacar lo bueno de esto. Siempre de lo malo sale algo bueno. Siempre, siempre, siempre. Así que podés ser la ayuda de otro, la palabra de otro. Así que nada, les mando un abrazo enorme, como siempre. Les deseo tranquilidad, salud, amor, paz, armonía para la vida de ustedes. Y nos estamos encontrando en... Esta es el segundo encuentro, la segunda clase, en la tercera. Que les pido por favor, no dejen de practicar, no dejen de practicar. Háganlo por ustedes, que les prometo que van a encontrar los resultados en poco tiempo. Van a encontrar resultados. Y cuando encuentren el primer resultado beneficioso, ahí van a ir retomando la seguridad que en algún momento... Vas a ir retomando la seguridad que en algún momento perdiste. Un beso enorme. Gracias por estar ahí.